tenemos un tema que nos parece muy interesante de poder empezar a tratar, que ya lo hemos venido tratando, se viene ocupando espacio en los distintos medios de comunicación y tiene que ver con la salud mental. Y más allá de las denominaciones que puedan existir sobre si hay un mes particular para hablar específicamente de estas actividades que se realizan en torno a pensar y repensar la salud mental, hace pocos días escuchábamos y conocíamos un informe de un diario de gran tirada de nuestra Argentina, en donde se hablaba prácticamente de que los psiquiatras y los psicólogos no dan abasto en ese título, no dan abasto en el tratamiento de jóvenes y adolescentes con distintos inconvenientes vinculados al estado de su salud mental. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vayamos a conocer el contexto de nuestra ciudad, hablemos con los profesionales que tenemos siempre a disposición para poder conversar en nuestro programa, y por eso la hemos invitado a nuestros estudios a la licenciada Gilda Mendoza. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, muchas gracias. Buen día, bienvenida. Bueno, hablando fuera de micrófono, un poco ya íbamos anticipando la respuesta, más allá de que no ponemos en duda esto de que si dan abasto o no dan abasto, pero ¿dónde se ve mayormente este incremento de demanda de trabajo? ¿Es una cuestión de emergencia o es algo un poco más pensado, que se habla con el psicólogo, se pide un turno? ¿Existe hoy mucho más que antes esto de la emergencia en cuanto a este tipo de situaciones? Por ahí hay mucho más conocimiento de, bueno, esto es lo que está pasando, entonces voy a ir a un psicólogo a ver qué le está pasando y que me resuelva esto en este momento, ¿no? La realidad es que ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, desborda, es un hecho. Hay muchas consultas por niños y adolescentes, y de hecho muchas veces llegan adultos que no saben qué hacer con sus niños y adolescentes, y o va uno o va el otro, entonces es como que se trabaja esa parte ahí. Pero es un hecho que la depresión y la ansiedad es algo que está creciendo muchísimo, principalmente la depresión, y esto tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales también, ¿no? Y lo vemos todos los días en el consultorio. ¿Por qué crece la depresión y por qué crece la ansiedad? ¿Qué son o cuáles son los motores que impulsan estas patologías? Y los estudios científicos lo que nos dicen es que tenemos una menor tolerancia a la frustración hoy por hoy, ¿no? Como que vemos a los chicos que ante el primer error, ante la primera sensación de que están fracasando, entonces tiro la toalla, ¿no? Sí. Y eso hace que se frustren mucho más rápido y que puedan tolerar mucho menos las emociones, pero eso que lo puedan hemos visto regularlas. En niños igual, en niños pequeños lo hemos visto también. Con la tecnología pasa un Es montón. tremendo, sí. Si no les anda algo, de repente empiezan a golpear el teléfono y empiezan a alterarse con eso. Justamente por eso hay que mirar por ahí un poco lo que dice la OMS, que 1 de cada 7 chicos presenta depresión o ansiedad, mayoritariamente depresión. ¿Cuáles son los cuadros más graves que hoy se presentan en un consultorio, ya sea en situación de emergencia o ya en tratamiento? Y lo más grave siempre va a ser cuando hay una idea suicida, ¿no? O una planificación hacia ello. Y en adolescentes hoy por hoy lo estamos viendo cada vez con menos edad. Por eso también como que está bueno que podamos diferenciar, bueno, esto, una tristeza normal, pasajera, ¿no? Porque también tenemos esto como del adulto de considerar, bueno, esto es algo de la edad, ya se le va a pasar. Anda más enojado, se está encerrando más, está todo el día con el teléfono, le está yendo mal en la escuela, está más rebelde. No quiere hablar. No, por más que déjalo lo intento, porque ya se le va a pasar. Y como que minimizo la emoción de lo que le está pasando al adolescente. Y en realidad el adolescente expresa la depresión fundamentalmente con el enojo, que es la única vía que tiene como para decirse algo me está pasando, claro, y no sé lo que me está pasando. Y está bueno que lo diferenciemos. Bueno, una cosa es una tristeza normal, pasajera, que dura un momento, que tiene una raíz lógica en tiempo, y me siento triste hoy, mañana quizás me siento triste. Ahora, si eso ya viene transcurriendo varios días, me cuesta levantarme de la cama, me siento triste, desganado, las actividades que antes me gustaba ir a fútbol, ir a hockey, hacer esto y esto, ahora ya no me gusta, ya no quiero ir, no, dejá mamá, no quiero ir, me caen todos mal, ¿no? Como que empiezan estos llamados de atención. Ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención. ¿Y por qué es tan sensible esta generación de cristal, como se le dice? ¿Quiénes son los que están incorporados dentro de este mote de generación de cristal?
Si vale el término, ¿no? No sé qué opina al respecto. Claro. Por ahí la generación de cristal, lo que se suele entender, mal entendido por ahí, es que están como muy sensibles a todo, ¿no? Como, pues no se te puede decir nada ahora. Y no es tanto una generación de cristal. Por ahí es una generación que habla mucho más de sus emociones, que las pone sobre la mesa, que dice que se siente vulnerable, que se siente triste y quiere ver cambios a partir de eso. Que si yo me siento triste porque siento que mi mamá y mi papá están todo el día afuera de casa y cuando llegan no me preguntan cómo me fue en la escuela, entonces no me están prestando atención y me siento mal y me angustio y no lo hablo y me quedo encerrado, ¿no? En vez de, por ahí, obviamente, porque un adolescente no tiene las herramientas que un adulto podría tener, de sentarse y poder hablar sobre eso. Pero hay algunos que los expresan y otros no, ¿eh? O sea, no todos son iguales los chicos. Y está bueno, ese cambio de conducta es al que tenemos que mirar. Un cambio de conducta, claro, significativo. Que yo diga, no, antes no era así mi hijo. Ahora es. Hace cuestión de 6 meses atrás que se tuvo una noviecita y ahora no está más con la novia. Y desde ahí que empezó, ¿no? Como, y se vino hacia abajo y le fue mal en la escuela y ahora me dejó fútbol y ahora me dejó esto. Y empiezo a enlazar, bueno, en estos últimos 6 meses algo está pasando. Y ahí sí busco la ayuda terapéutica. Ahora, licenciada, dentro de lo que es la crianza o esto que suponemos que se nos da en ese libro que a nadie se le da en realidad cuando es padre y empieza a transitar la crianza de sus hijos, llega a un punto en donde dice, bueno, comienza la adolescencia, entonces hace el juego de palabras y sí, el joven, este niño, adolece y empieza a cuestionarse un montón de cosas y demás. Ahora, ¿cuál es el límite entre comprender que todo se enmarca en ese inicio de la adolescencia o qué tan fuerte es esto que sucede en la adolescencia con los problemas que estamos viendo hoy que quizás antes no los veíamos? ¿Qué tan correcto es decir, no, adolece porque arranca su adolescencia o su preadolescencia y en realidad atraviesa por otras situaciones? Cuando vemos, viste, las comparaciones con el otro constantes, que se tiran a menos, que no, porque aquel pudo más, ahí es donde estamos notando ese límite. Y por ahí es sentarnos. Eso pasa en casa entre los hermanos a veces igual, ¿eh? Las comparaciones. Las comparaciones son tremendas. Sí. Y que de hecho también como papás cuesta mucho el regular un poco eso. No, bueno, pero porque ella va bien con todas las notas, por eso le recalco lo bien que está haciendo, ¿no? Bueno, pero es que le está costando un poco más, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? ¿En qué lugar lo miramos? Simplemente ver que, bueno, sí, la adolescencia tiene esta etapa de crisis vital donde me tengo que encontrar, donde tengo que saber bien mi identidad un poco más. Y en medida con eso vamos a sufrir, pero es esperable que sea un sufrimiento como en un periodo de tiempo breve, ¿no? Y que lo pueda conversar con mi familia en ese caso. Si tengo la confianza para charlarlo con mi familia, que también es un trabajo muy difícil, que a mí a veces me pasa con los adolescentes, de bueno, y plantearle a tu mamá con un mate mediante que te pasa esto, ¿no? Pero sí, yo con mi mamá no tomo mate, ¿no? No tengo un diálogo fluido. Pero mi mamá no me pregunta cómo me fue en el día, ¿no? Y ahí está bueno también incorporar al adolescente, bueno, ¿y vos le preguntás a tu mamá cómo le va en el día? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo devolvés esta otra parte? Porque la comunicación siempre termina siendo de a dos y está bueno que si ven en la mesa esa dinámica, ahí sí lo van a empezar a hacer. Quiero decir, la adolescencia sí es una etapa dura, pero no necesariamente mi adolescente tiene que estar encerrado sin salir, con un aislamiento social, o se la pasa con la Play y no habla de nada y se siente enojado todo el día y bueno, ya está, ya se le va a pasar. ¿Nos falta sobremesa? Sí, un montón. Como que tenemos el celu ahí recontra incorporado. Y estas ideas debajo, ¿no? Bueno, la tristeza es pasajera y a veces minimizamos la depresión considerando que es solo tristeza y que ya se le va a pasar. Si eso se mantiene en el tiempo, no, ya no está siendo solo tristeza. Hay algo más detrás de eso. Y que el adolescente, no, le gusta llamar la atención. Claro. Por ahí se ve mucho más eso con las chicas, no, por una cuestión como de prejuicio cultural. Generalmente tienen la idea de, no, está llamando la atención, está diciendo que se quiere matar, pero está llamando la atención. Y ahí es donde tenemos que poner fuerte el foco y mirar bien qué es lo que está pasando. Porque si está expresándome que no sabe qué hacer del futuro, que no le gusta lo que tiene de vida hoy, que mira para atrás y ve fracaso, prestemos atención.
porque no está viendo un futuro. Y si no ve un futuro, es ahí donde tenemos la desesperanza y ponemos todo el riesgo en lo que fue, bueno, este mes de septiembre con la concientización de la prevención del suicidio. Ahora, hablamos de una demanda, pero también es importante hablar de la oferta. En la provincia de Santa Cruz, puntualmente en Caleta Olivia, ¿hay ofertas de psicólogos, de psicólogas, de psiquiatras que también se están viendo? Psiquiatras infantos juveniles, por ejemplo, que es una necesidad que va lamentablemente en crecimiento. Psiquiatra infanto-juvenil está en el hospital con la especialización, que es la doctora Piñeiro. Ella es la psiquiatra infanto-juvenil. Después, lo que tenemos son psiquiatras, que es un poco lo que nos pasa con los psicólogos, ¿no? Que tenemos solo un psicólogo que hizo la licenciatura y nos quedamos ahí. Y después hacer toda una especialización, una maestría, un doctor. No hablamos como mucho de esa parte. Entonces hay psicólogos que también hacen infanto-juvenil, pero por ahí también se abocan mucho más a lo privado y ahí está lo difícil, ¿no? Claro, que tenemos un hospital que está desbordado, el SIC, el hospital modular, todos estos espacios, pero a la vez están desbordados. Estoy al tanto que en el modular se están armando grupos, pero son más para adultos hasta lo que sé, en donde trabajan como el apoyo terapéutico, pero desde un grupo. Arrancamos la charla hablando o mencionando esto de que hay como una nueva visión por sobre la psicología. Era muy común antes, esto lo hemos conversado también, pero siempre me parece necesario recordarlo porque seguramente muchos se sienten identificados de haber dicho alguna pavada como la que voy a decir a continuación, que es esto de ¿para qué quiere ir el psicólogo? Si yo me compro un pack de cerveza, me reúno con un amigo, me pongo a charlar, hago catarsis, que es lo que muchos creían, se trataba de ir a terapia o a ver a un psicólogo o psicóloga y desprestigiaban, menospreciaban o subestimaban la labor profesional de un profesional de la salud mental. ¿Esto ha cambiado afortunadamente o se mantienen esos prejuicios que marcan también una época social? Así estamos. También, ¿no? Con esa frase de, bueno, ¿qué vas a ir a hablar con el psicólogo? Pero lo vemos incluso en redes sociales, ¿no? Sí. Acá voy a ver a mi psicólogo y es una foto de un pack de cervezas, ¿sí? ¿No? Para juntarse. Sí, sí. Pero esto hoy en la demanda de la gente, las personas más jóvenes, quizás mucho más los hombres que las mujeres, hay una diferenciación. ¿Cómo es si tenemos que tipificar el hoy de la relación social para con el profesional de la psicología? Y muchas veces pasa, me hiciste acordar justo a una entrevista que tuve con padres hace muy poquito, que ninguno de los dos padres había asistido alguna vez a terapia. Si la ven a su hija desbordada, entonces dijeron, bueno, hay que ir a terapia. Y el planteo del padre es, bueno, para mí esto no funciona, es como que hable con la amiga, pero bueno, dicen que la tengo que traer, ¿no? Y bueno, está bien, es válido que se plantee. Lo importante es que llegue. Lo importante es que llegue la consulta, lo importante es que a partir de eso... Y lo importante es que vos sepas cómo piensa el padre también, porque es fundamental. Porque ahí estamos hablando de invalidación emocional y lo que se siente, lo que se sufre... cómo trabajar de ahí más también. Claro, pero lo que se sufre es real. El adolescente está sufriendo. Si yo lo tengo con un cambio de conducta brusco, me está pidiendo a gritos ayuda. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Está bien, sí, puede que suceda la invalidación. Yo muchas veces trabajo con los papás porque la invalidación no es algo que el papá o la mamá hace porque, bueno, que se haga duro. No, lo hacemos porque tratamos de que a mi hijo le vaya bien y que en todo caso sí, se haga duro, pero desde el amor. No es que estoy tratando de bajarlo. Todo lo contrario, trato de hacerlo sentir bien con lo que le digo. Le digo, no pasa nada. Te peleaste con una noviecita, ya está, levántate de la cama. Y capaz que para eso, para el adolescente fue... tremendo, entonces hay que trabajar en la validación. Puede haber sido el amor de su vida. Para ellos. Para ellos. Sí, completamente. Todos fuimos jóvenes. Todos. Todos hemos pasado. Claro. Por eso no entiendo por qué después los padres no se colocan en el lugar de los hijos, sino que le dicen esas cosas. Es porque también uno... se olvidan de esas partes, o sea, de ese momento que han pasado en el cual han sufrido por un amor. Por ejemplo, con el concepto que estuvo pasando. Claro. ¿Me entendés? No, gracias a Dios no tengo hijos y decía fuera del aire que sería una muy mala madre. ¿Querés que hablemos? Bien, pero
balde de pochoclos. Quedé en el medio de una conversación muy interesante. Pero es la realidad. A ver, un adolescente, 13 años, 14 años, se puso de novio. Cortó al mes, ¿no? Porque es bastante típico. Corten al poquito tiempo. Sí. Y lo sufren y te dicen, pero Mucho. era el amor de mi vida, pero yo Sí. me imaginé la vida con esta persona. Y uno lo ve de adulto que lo pasó 10 veces a la misma situación y hoy Claro. tiene otra preocupación. Eso, bueno, ya está, no pasa nada. Por eso digo, es entendible y es parte de la vida que nosotros invalidemos emocionalmente a otros sin querer hacerlo. Pero hay que pensar en esta validación emocional de decir, bueno, entiendo lo que estás sintiendo, pero la conducta Claro. que estás teniendo y no es la mejor. No te va a servir que nos quedemos acá acostados todo el día llorando y sufriendo, ¿no? Pero ese trabajo se hace en terapia. El trabajo de identificar qué estoy pensando que me hace mal, qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo que siento es válido. Y a partir de eso cambio mi conducta, empiezo a cambiar mi comportamiento, ¿no? Muchos de los casos de adolescentes simplemente se trabajan con el espacio terapéutico, otros requieren un abordaje con psiquiatría infanto-juvenil y esa parte está recontra difícil. También sé que vienen psiquiatras de otros lugares a atender en el hospital, pero la realidad es que la otra alternativa es lo virtual, que tratar Claro. de encontrar algún psiquiatra infanto-juvenil que se puede hacer más con adolescentes, no con niños. Entonces entramos como ese desborde de salud mental que hay, que por suerte se habla más. Me interesa esta parte, pero quería consultar sobre esto de la tecnología, cuando responsabilizamos o contextualizamos que hoy, con el acceso a la tecnología, existe a través de, no sé, de juegos y demás, estas situaciones en las que casos de frustración temprana se ven con mayor frecuencia. ¿Ustedes tienen identificado, por ejemplo, cuáles son aquellos juegos, aquellas conductas, aquellas redes sociales que específicamente son las que alimentan este tipo de padecimientos o este tipo de cuadros que pueden comenzar a ser cada día más graves? TikTok es una de ellas. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que el teléfono completo, o sea, la cantidad de horas que pases con el teléfono es un riesgo. Mucho más siendo adolescente, por eso siempre hacemos hincapié. A un niño el teléfono no. Porque estás deteriorando su salud mental, estás deteriorando su capacidad para salir adelante mucho más largo en el tiempo. No es solo en el momento, bueno, le doy esto así se queda tranquilo. No, porque le estoy causando un daño. Pensemos recién en el celular después de los 12 años. Sí. Y hoy por hoy sabemos que a los 6, 7, casi seguro que un niño tiene teléfono. Y que está usando redes sociales y que mira TikTok. Y esta situación de veo 2 segundos y si no capta mi atención me voy, hace que después hoy tengamos una generación que le cuesta concentrarse, una generación que no puede leer de corrido un texto sin perderse en el medio, sin empezar a ver otra cosa porque me aburrí, ¿no? Y pruebo una actividad y me aburrí. Y pruebo estudiar esto, me aburrí. Y ¿Lo empiezo ves a cómo pasa en abandonar. pantalla? Sí. Es impresionante la velocidad con la Claro, que pasan el tema es que pantalla, pasás todo. pantalla en la vida también. Y Exactamente. hacen exactamente lo Y uno mismo. termina viviendo medio en por dos la vida, ¿no? Claro. Que es esta idea como de vivir en piloto automático. Los chicos están recontra acostumbrados a eso. Bueno, hago lo que más o menos hay que hacer. Ves mucho Instagram, por eso el Instagram tenemos más mujeres con mayores índices de trastornos de conducta alimentaria. Cuando ven un Instagram rodeado de imágenes y de cuando mi vida tiene que ser así, los varones generalmente mucho más deprimidos porque ven una vida que no tienen, porque empiezan a seguir a tal streamer que hace esto y lleva una vida de lujos y tiene 12 años. Y uno ve eso y dice, pero entonces yo soy un fracasado. Sí, pero todo lo que brilla no es oro. Lo que pasa es que a esa edad no lo Totalmente. comprendés tampoco. Lo sabemos nosotros. Exacto. Y hasta ahí, Ya pasamos porque la experiencia. hasta nosotros como adultos Sí. entramos un poco en esa rosca de las redes sociales. Sí, es cierto. Entonces mucho más un adolescente. Las redes sociales en sí, la tecnología, tenemos que frenarla. Pero sí hay aplicaciones como TikTok, el Roblox, tenemos juegos en específico que están todo el día, porque captan la atención. Lo de Roblox, además de llevar a la frustración, aniquila la posibilidad de formar una tolerancia amplia, por ponerle un nombre decoroso. O sea, es como la puerta a una frustración grave. Sí, porque tiro todo rápido, destruyo todo y listo, no me gustó esto, destruyo todo. Pero es la misma lógica que se ve en redes. No sé si tienen algún adolescente agregado en redes sociales. Los adolescentes hoy no tienen fotos en su perfil.
Ujú. No. Generalmente dejan todo en una historia, que es como el momento. Voy subiendo algo que me va pasando en el momento. Y ahí también tenemos una dinámica interesante. Porque nosotros generalmente bueno, hablo por mí, yo uso más Facebook. Y me gusta guardar las fotos y que queden ahí. Sí. Y hoy por hoy los adolescentes es como, no, cuanto menos, Historias. mejor. Sí, Sí, y van subiendo todo en historias, en algo rápido, en la vida así. Y después miran para atrás y no ven nada, porque viven por dos. Ujú. Es No. verdad. Entonces ahí es donde, bueno, prestamos atención, tratamos que los chicos usen mucho menos el teléfono y que cuando lo usen tengan una noción de tolerarse, Ujú. que se frustren, que se equivoquen, que lo vuelvan a intentar, Sí. que regulen sus emociones, que sepan que me enojo, me frustro, ok, esto va a pasar, puedo respirar, puedo centrarme, puedo enfocar mi atención en otra cosa. Ujú. Pero si un niño no tiene esa capacidad y no la va a tener hasta que no tenga 12 años, no le demos un teléfono 24 horas al día. Ujú. Ahora, uno con el tema del teléfono dice, el teléfono, porque lo he escuchado de padres que me han dicho, el teléfono se lo tuve que comprar porque todos sus compañeros tienen teléfono. El teléfono sienten mal. funciona como una identificación para integrarse socialmente, como para establecer un vínculo social y poder ampliar, aunque en la virtualidad muchas veces, su contacto con el mundo. Y algunos tienen un tope de los 10 años, otros mucho menos, otros le dan el propio a los hijos y lo manejan más los hijos que uno. ¿Cómo manejamos como adultos esa situación y desde dónde nos tenemos que parar para tomar la decisión responsable? Y si la idea es la comunicación, entonces bastaría solamente con dárselo al menos un momento en el día, ¿no? De última, si voy a tomar la decisión de darle un teléfono, que sea por pocas horas, que sea regulado, que sea cuando yo sé que tengo el tiempo para revisar lo que está haciendo. Ujú. Tan sencillo como ingresar al algoritmo de mi hijo, ¿no? Entro al Instagram y veo que ve en su buscador, ¿no? Porque lo que más le aparezca es más lo que está pensando. Generalmente una persona que se siente triste ve todos TikTok, Reels y cosas similares que tienen que ver con la tristeza, no con cómo salir de ella, Ujú. sino más bien... Que lo hunden aún más de la tristeza. Claro, es como que uno Sí. se ponga a escuchar música triste cuando se siente mal, ¿no? Es como que uno Seguir entra. La diferencia es que el algoritmo está preparado para seguirme mostrando un poco más de Obvio. eso. Sí. Y terminar como quedando metido ahí, ¿no? Pero volviendo como a responderte esto, regulemos la cantidad de horas y regulemos lo que están haciendo con las redes sociales. Hay redes sociales que tienen límites de edad y yo también puedo trabajar ahí con mi adolescente. Bueno, está bien, todos tienen, pero todos no son vos. Y yo quiero que vos aprendas otras cosas. Entonces, no, todavía no lo vas a tener. Vas a hacer tal actividad, ¿no? Y si hay que comunicarme algo, que me lo cuenten a mí. Y si hay que comunicarse algo, bueno, tenés 1 hora al día el teléfono. Más de eso no. Pero también tenemos un montón de casos de bullying virtual, ¿no? Claro. Del ciberbullying, del ciberacoso, de niños ingresando a plataformas que no corresponden para las edades que tienen y que después terminan expuestos, que terminan encontrando fotos de mi hijo o de mi hija haciendo cosas que yo no sabía que sabía. Pero porque las ven en redes, uno no tiene el acceso a todo ahí. Y los chicos son más cancheros que nosotros, borran todo el historial, vuelven a hacer, tienen otro TikTok que uno no sabe. Sí, o tienen cuentas secundarias. Y es re común esto de la cuenta Sí. secundaria y es como, como otro tipo de perfil y eso también es preocupante. Por último, Gilda, y esto a mí me interesa preguntarlo porque yo sé que en psicotemas lo manejan mucho y lo nombrabas hace un rato sobre esto de que se permite y existe la posibilidad de poder contactarse con el profesional a través de una sesión que no tiene específicamente que ser presencial y que puede ser mediada por tecnología, digamos, virtual o a distancia o el nombre que usted quiera traerle. Por supuesto que hay que tener el medio para hacerlo, pero ¿da buen resultado? Sí, exactamente los mismos que la terapia presencial. Siempre y cuando no sea el caso gravísimo, estamos hablando de ideas suicidas, entonces ahí eso sí es recomendable, lo presencial. Si el caso no es ese, o al menos no a priori, entonces iniciamos con terapia virtual.
Y en el caso de los más chicos, que no está bueno que se expongan a la tecnología y justamente por eso tampoco se recomienda la terapia, entonces en esos casos lo que se hace es orientación a padres. ¿No? Bueno, me está pasando esto. Bueno, y la sesión semanal es con el padre brindándole herramientas, padre, madre, indicándole, bueno, a ver, probemos esto, ¿no? Y se arman programas de entrenamiento distintos. Bien. Porque, bueno, no tolera la frustración. ¿Qué hago, no? Y empieza a trabajar con un psicólogo cómo aprender esas herramientas. Lo que pasa también es que eso se puede hacer virtual y es una de las alternativas con las que contamos. Ya a partir de los 12, 14 años, ahí sí podemos apuntar a una terapia virtual, lo mismo con un adulto si se quiere, y con Psicotemas pueden contactarse por el Instagram o por WhatsApp al 11 64 25 1901. ¿La pandemia incrementó la cantidad de chicos con depresión, de jóvenes, de adolescentes? Sí. ¿Y los aisló un poco más incluso? Es que ahí vimos el aislamiento duro durante un año y un poquito más, ¿no? Después, bueno, empezamos de nuevo a socializar, pero mucho más los niños, que no habían hecho ni siquiera alguna vez la escuela, ¿no? De repente se encontraron y tienen que ir a la escuela y socializar con alguien más. Yo sabía socializar con el teléfono, no sé socializar de frente. Claro. ¿No? Hay muchos chicos es así, que uno, y hablamos por WhatsApp, y en persona, no, me da vergüenza. ¿No? Y ahí vemos un síntoma de ansiedad, que me empiezo a poner nervioso, me da taquicardia, siento como una presión en el pecho, ganas de llorar, y no puedo hacer cosas que para el resto de las personas quizás sea algo habitual. Ahí estamos mostrando la página de Psicotemas, que tiene obviamente las fotos de los profesionales que están dentro de este equipo multidisciplinario. Es importante que lo digamos. Es importante también, Gilda, que no son todos de Caleta Olivia, están repartidos por distintas partes del país, y esto también a través de la tecnología permite que ¿No se les puedan pasa? ocupar de distintos temas. Sí. ¿No les pasa que como que a veces como que a uno le da, como adulto ya, a mí me da más confianza como si voy a otro lugar porque no conoce a nadie? Porque no te conocen. Totalmente. Entonces hablas No conoce a con más, nadie. claro. Bueno, estás más es suelto muchas para decir veces, las es cosas. muchas veces un Es freno verdad. ese. Bueno, ¿no? a mí en Consul me ha pasado que salen los pacientes y se cruzan en el pasillo y dicen, y vuelven a la otra sesión y me dicen, bueno, viste, aquel que estaba afuera, qué tal cosa. Yo, bueno, todo en el Es mi marco. No me pasó todavía, pero cerquita. Pero ¿Te siempre acordás en que yo el te conté marco. que venía por una persona? Bueno, me la acabo de cruzar. Es esa. Atendelo, por favor. El del problema es él, no soy yo. El problema era él. Ya tendrás elementos, ¿no? Como para darte cuenta que yo no Sos soy. vos, no yo. Este sujeto o esta es. Bien, todo lo que sucede en un espacio terapéutico se enmarca en el secreto profesional, claro. por ende, sí, yo te atiendo a vos y después viste a tal salir, o sí, me viste cerca de tal, o nos cruzamos en tal Se lugar. persigue mucho con eso, ¿no? De que Sí, me van a no. llevar a la charla o voy a estar en el A mí tema. me pasa que por ahí yo, para saber ¿Te habló más de mí? cosas- ¿Te habló de mí? Cuando llegan te preguntan, ¿te habló de mí? Sí, yo no puedo hablar de eso. No. Sí, pero bueno, está bien hablar de estas cosas también porque pasan, y más en un lugar pequeño como es Caleta, Tal cual. que un poco nos vamos conociendo todos, y siempre el marco de Por la ahí te vas a terapia es conocer. secreto profesional, no hay Sí. mucha cosa que mirar ahí, pero siempre también contamos con lo virtual si me genera un poco de incomodidad. Y por último, dentro de la lista de profesionales, ¿cuáles son las líneas que abarcan? Terapia individual, terapia infanto-juvenil, terapia de pareja, que eso están consultando bastante últimamente. No sé qué está pasando con la época. ¿Terapia de pareja? Terapia de pareja están Cuando quieras consultando venir un si montón. hablamos del tema. Bien. Yo no tengo Es problema. buen tema también. ¿No es cierto, André? Citamos ahí a la profesional que es próxima? especialista en Ah, eso. ok, ok. Tenemos una sexóloga también en el equipo que están llegando varias consultas sobre eso también, que también está bueno poder hablar un poco sobre esos temas. Ujú. Y el tema de las pericias, que estoy ahí hablando con André un poco para hablar un poquito de falsas denuncias. Perfecto, También. sí, es uno de los temas que queremos incrementar en el futuro. Psicología deportiva, hablando de frustración. También Fabricio Pucheta, tenemos ahí al psicólogo deportivo. Él está en Rosario, Puede creo, ser, por ahí. no sé. Está Por ahí, más no sé, arriba. por ahí. Pero bueno, es importante ver Y la, sí, la contamos con variedad muchos profesionales ahí. que se pueden tener. Bueno, muchas gracias, Gilda, por acercarte en la mañana y ser parte de nuestro programa también. Bien, gracias por la Un invitación. placer. La licenciada Gilda Mendoza, psicóloga, directora de Psicotemas, para hablar sobre
salud mental, sobre la situación específica hoy en cuestiones de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y también un poco cómo es el panorama y cuáles son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para rever muchas veces inclusive nuestra propia visión mal construida sobre el trabajo del psicólogo, el trabajo del psiquiatra y qué postura debemos de tomar para ocuparnos específica y verdaderamente de la salud mental, principalmente de nuestros hijos y las personas cercanas a nuestro círculo. Separamos y venimos con más información en la continuidad de nuestra agenda de hoy. Las noticias y los temas del día antes de salir de